Muchas gracias, Alejandro. Primero quería empezar uniéndome al agradecimiento de Tania. Muchas gracias a todos por estar en este curso virtual. Espero que lo que podamos desarrollar hoy les sirva para que cuando tengan que cumplir las funciones para la evaluación a las empresas que postulen al certificado azul puedan ser aplicados, ¿no? Como decía Alejandro, hoy día vamos a hablar sobre los conceptos en torno a huella de agua y también vamos a hablar sobre las metodologías que existen. En la siguiente sesión ya hablaremos o haremos un ejercicio práctico sobre la metodología ISO 14046. Quisiera empezar para quisiera empezar haciendo esta pregunta. Voy a lanzar una encuesta. Les voy a agradecer que contesten lo más rápido posible. ¿Qué es la huella de agua? Y siéntanse libres de responder. La votación es anónima y al final de mostrarles el concepto, vamos a ver cuáles fueron sus respuestas. Sí, por favor, pueden iniciar con la votación. Hay tres opciones. Gracias. Tenemos 5 respuestas de 34 participantes. Rápidamente subió a 11. Vamos a darnos un minuto más para que puedan responder. ¿21 respuestas? Sí, tenemos ya 26 respuestas. 30 segundos más, por favor. Bueno, hemos recogido 26 respuestas de 34 participantes. Vamos a cerrar la votación para poder iniciar con la exposición y luego vamos a ver los resultados. Listo. Antes de hablar de huella de agua, quisiera hablarles sobre lo que ustedes ya seguramente conocen. El agua y la importancia en la vida del ser humano y de los seres vivos que también nos acompañan en el planeta Tierra. Como saben, el agua es uno de los recursos más importantes para la subsistencia y para la generación de bienes e insumos en el mundo. Pero tenemos un problema. eh, en promedio se utilizan 150 litros de agua, o se requieren 150 litros de agua por persona, pero en algunos lugares de Perú las personas llegan a utilizar hasta 500 litros de agua potable. Entonces, para poder reducir estos usos de agua, se habla del concepto de huella de agua, que es una herramienta, y más adelante la voy a desarrollar, que permite sensibilizar a las personas, sensibilizar en el uso de agua. El agua no solo es importante para uso doméstico, sino también para uso industrial, aunque a veces parece que el recurso es infinito, como lo decía Carlos en en la anterior exposición. La tierra cada vez está más caliente, hay cada vez más desertificación, las zonas que antes gozaban de ríos y pantanos ya no están así. Eh, Hay cada vez más personas por área y esto limita la disponibilidad de agua
por habitante, y es por eso que el llamado a ahorrar agua es importante de parte de todos nosotros. ¿Y cómo ahorramos agua? Pues podemos ahorrar agua desde llenar la lavadora con más ropa, utilizar reguladores en los grifos, introducir una botella de plástico en un tanque de un inodoro, ducharnos en menos tiempo, cepillarnos los dientes con grifos cerrados, etcétera. Tendríamos eh, muchas formas de reducir estos usos de agua, ¿no? Eso es lo que primero quería mencionarles, la importancia del agua en esta exposición, porque en torno al agua es que estamos desarrollando todo este taller. Ahora, en el 2015, los 193 países que conforman las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales. Si se fijan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, habla sobre el agua limpia y saneamiento. Y esto debido a todo lo que ya mencionó Carlos en su presentación anterior, ¿no? La escasez de agua que afecta a más del 40% de la población. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico. Como les decía, cada vez hay más sequías, zonas de desertificación. Se estima que para el 2050, 1 de cada 4 personas se verán afectadas por la escasez recurrente de agua, esto según las Naciones Unidas, y con el fin de garantizar el acceso universal a agua potable, segura y asequible, los 193 países aprobaron este objetivo número 6, que busca desarrollar nueva infraestructura en zonas con insuficiente tratamiento de agua o insuficiente tratamiento de agua potable o insuficiente tratamiento de agua residual, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar las prácticas de higiene, ¿no? En ese sentido, se nota entonces la importancia de mantener el recurso de agua, generar nuevas fuentes o generar infraestructura que permita tener agua potable para los más necesitados, ¿no? Esto con la finalidad de que el agua o que los habitantes en el planeta al 2030 puedan tener los recursos básicos para poder vivir tranquilamente, ¿no? Entonces ya nos metemos de lleno al concepto de huella de agua. ¿Por qué tenemos que tocar el concepto de huella de agua? Pues no existía un indicador que permitía calcular el consumo de agua. Entonces, en la primera pregunta que nos hicimos, ¿qué es la huella de agua? Varios respondieron bien. Voy a mostrar ahora los resultados. Permítame un momento, por favor. ¿Pueden ver los resultados? Alejandro, Carlos, por favor. Correcto, sí podemos verlos. Ok. Entonces, el 37% de las personas que están en esta sala respondieron correctamente, ¿no? Y ahora les vamos a explicar por qué. El 52% tuvo un pequeño desliz, y es que en realidad los tres conceptos difieren solamente por una sola palabra. Y ahora la vamos a identificar. La huella de agua es un indicador que permite calcular el agua consumida, el agua que es necesaria para la producción de bienes y servicios y el impacto que se genera por ese consumo de agua. Hablamos de consumo, no de extracción, no de agua utilizada. Hablamos del término consumo. Ahora, ¿qué es consumo de agua? En términos de huella de agua, el consumo de agua es la diferencia entre el agua que ingresa a un proceso o a una casa y el agua que se descarga. En otras palabras, cuánto de agua extraigo de una fuente
y cuánto de agua le retorno a esa misma fuente. En el ejemplo ustedes pueden observar que hay 1.200 litros de agua o 1.200 metros cúbicos de agua que se utilizan para la producción o para diversos procesos en esta planta procesadora. Pero de los 1.200 metros cúbicos de agua que están ingresando, solamente 1.000 están descargando. 1.000 metros cúbicos de agua. Esto significa el consumo de 200 metros cúbicos de agua. Es decir, si les volviera a preguntar cuánto de agua se ha consumido en términos de huella de agua, la empresa debería decirme yo he consumido 200 metros cúbicos de agua y no decirme he consumido 1.200 metros. ¿Cómo es que se pueden identificar o qué tipos de consumo existen en estos procesos? Existen los consumos por evaporación. Hablamos de fuente o de cuenca. Si es que yo tomo agua de una cuenca y no la retorno a la misma, la debo considerar como. Si yo utilizo agua en un proceso que va a generar evaporación, pues ese volumen de agua que se está evaporando se debe considerar como consumo, debido a que no necesariamente la precipitación va a caer sobre la misma cuenca de donde fue extraído el volumen inicialmente. Además, si en este periodo de tiempo que yo estoy evaluando, almaceno agua, embalso agua, por ejemplo, si soy una hidroeléctrica y embalso agua para épocas de estiaje, pues también la debo considerar como consumo porque durante ese periodo que estoy evaluando no he descargado el agua a la cuenca original. Si yo además estoy incorporando agua en un producto, por ejemplo, si yo hago leche y estoy incluyéndole un volumen de agua, ese volumen de agua tampoco regresa a la cuenca y por ende se le considera como consumo. Si además yo estoy ubicado en zona costera, soy una minera y descargo agua a mar, así la haya tratado, y la estoy descargando a mar o a otra cuenca, también la debo considerar como consumo. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha? Si todos se escuchan, si hay algún problema con el audio. Por favor, por chat, los que tengan algún problema para que Alejandro o Carlos puedan asesorarlos, apoyarlos ahí. Bueno, entonces ese es el concepto de huella de agua. Ese es el concepto de consumo en términos de huella de agua, ¿no? La diferencia entre el agua que ingresa versus el agua que sale. Seguimos. Pero ustedes saben que existen los consumos directos, es decir, el agua que nosotros podemos extraer de un río, de un pozo, de una laguna, de una tubería porque está conectada a una red, si es que mi planta o mi empresa está en una zona urbana, pero también existen consumos indirectos. Hasta ahora solamente hemos hablado del agua que yo tomo de fuente natural, que la utilizo en mis procesos y que las puedo evaporar, y que las puedo consumir por almacenamiento y que las puedo consumir porque la abierto otra cuenca o la descargo otra cuenca o la descargo a más. Pero existen consumos indirectos. La huella de agua no solamente considera el agua consumida de forma directa, sino también el agua consumida de forma indirecta. ¿A través de qué? A través del uso de suministros. Si yo consumo un galón de pintura o un galón de diésel, ese producto, galón de diésel, ese producto pintura, ha tenido que pasar por varios procesos para que finalmente llegue a ser pintura y que pueda ser consumido por mi planta para la producción de un bien. Entonces, ese producto ya tiene un consumo asociado. Entonces, si yo quiero calcular la huella de agua de mi producto, debo considerar también los insumos que he utilizado en la producción del bien que estoy produciendo. Además, también debo considerar la energía. Si estoy conectado al sistema eléctrico interconectado nacional o si genero mi propia electricidad a través de algún combustible, debo considerar cuánto combustible estoy consumiendo o debo considerar cuánta energía
estoy tomando de la red nacional. También debo considerar el transporte de insumos, el transporte interno, si es que se tratara de una minera o de un proceso productivo, extractivo. También debo considerar los consumos de combustible que pueden ser utilizados en equipos, generadoras de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huella de agua, hablamos de la cantidad de agua que se consume para la producción de un bien y de un servicio y de los impactos que se generan. Los consumos están asociados a consumos directos, agua, algo que podemos ver y medir fácilmente, y a consumos indirectos a través de insumos, energía, transporte y combustible. Bueno, ya aparentemente tenemos claro entonces cuál es el concepto de huella de agua. Ya sabemos qué es huella de agua, ya sabemos a qué se refiere consumo. Entonces, la siguiente pregunta que va para ustedes y para otra vez involucrarlos en este taller es, ¿cuánto creen que se consume, cuánto agua se consume para la producción de esta taza de café de 125 mililitros? Voy a lanzar la segunda votación, por favor, espero sus respuestas. Vamos a dar 2 minutos para que puedan votar. Recuerden, hablamos del consumo de agua para la producción de 125 mililitros de una taza de café. Ya tenemos 8 respuestas. Los animo a que sigan votando. ¿Cuánto es el consumo de agua para la producción de una taza con café de 125 mililitros? Por favor, no olviden el concepto de consumo. Consumo no es solamente el agua que vemos, sino también el agua que no vemos y que está contenida en los insumos, en la energía, en el combustible, en el transporte que se requirió para la producción, en este caso, de una taza con café. Ya tenemos 28 respuestas y tenemos 1 minuto. Vamos a dar 1 minuto más para que puedan responder. Les adelanto que la mayoría está aprobando el curso. Hay 6 personas que no se deciden todavía. Vamos a esperar 30 segunditos más para que puedan responder. Por favor, si están cerca de esas personas, avísenles. Y ya empezamos. Tenemos 33 respuestas y se cumplieron los 2 minutos de votación. A ver, vamos a compartir con ustedes los resultados. El 61% de las personas que están en esta sala acaba de aprobar la primera pregunta, la que viene en el examen, tomen nota. ¿Cuánto de agua se consume para la preparación de una taza con café? ¿140 litros será? ¿500 litros será? 140 litros. Ahora vamos a ver por qué. Los que dijeron 125 litros, 125 mililitros, por favor, presten un poquito de atención a estas siguientes diapositivas que van a explicar por qué llegamos a estos 140 litros de agua. Los que dijeron 125 mililitros probablemente asociaron el consumo de agua solamente al contenido de agua que podemos ver. Efectivamente, hay 125 mililitros de agua que no se van a recuperar. Esos 125 mililitros de agua se consideran consumo. Hasta ahí estamos bien. Pero hay una parte que no ha sido considerada de parte de ustedes. Hay una parte que no se ha considerado y que ahora detallamos. Son 7 gramos de café que se utilizan aproximadamente para la producción de esta taza. ¿Cuánto representa esto en términos de agua? Son 130 litros de agua que se están consumiendo solamente por el consumo de estos 7 gramos de café. Entonces ya hemos identificado un primer insumo
un primer insumo. Para la producción de 1 kilogramo de café se necesitan 18.900 litros de agua. Ahora, también sabemos que podemos utilizar azúcar. En este caso yo le he puesto una cucharita solamente, que es 3 gramos de azúcar, que representa aproximadamente 5 litros de agua. Tenemos otro insumo, ¿no es cierto? Ya tenemos otro insumo, 5 litros de agua asociado al insumo azúcar. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la energía. Para poder tener esta taza de café y para poder disfrutarla, necesitamos hervir primero el agua. Y para hervir el agua podemos utilizar una termoeléctrica, podemos utilizar un hervidor y una tetera que va a hervir el agua a partir de fuego y voy a consumir gas, o energía eléctrica si se trata de un hervidor, ¿no? Entonces, a este primer ejemplo, yo solamente he considerado que voy a consumir café, azúcar, el agua y la energía eléctrica. ¿Qué me falta entonces? ¿O qué debería yo haber considerado también? Pues debería haber considerado algunos otros insumos si es que mi alcance me lo permite, ¿no? Por ejemplo, podría haber considerado cuánto de agua se requirió para la producción de la tacita. Si es que tuviera un plato ahí, también, si es que yo utilicé otros insumos, pues también he debido considerarlos dentro de la evaluación de huella de agua. Pero para el ejemplo que les muestro a continuación, se consumieron 140 litros de agua. Este es un promedio global, es un promedio que permite calcular cuál es el consumo total en el mundo por la producción de una taza con café. Esto no significa que en Perú se tenga el mismo valor, pero eso nos sirve como referencia para identificar cuál es el consumo total de agua en términos de huella de agua. Otro ejemplo que podemos observar y que es bastante clásico, por ejemplo, cuando nosotros preparamos un plato de lomo saltado, utilizamos una cantidad de carne, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular la huella de agua de nuestro plato de lomo saltado, pues deberíamos identificar cuánto de carne se está consumiendo y tener la relación entre la cantidad de carne versus el volumen total de agua que se utilizó para la producción de 1 kilogramo. En este ejemplo, se consumen 15.400 litros de agua solo para la producción de 1 kilogramo de carne. ¿Por qué? Pues porque hay procesos asociados, así como en la taza con café identificamos que hay azúcar, que hay café, que hay electricidad. Para la producción de 1 kilogramo de carne, pues requiero primero alimentar a la vaca. La puedo alimentar con pastos solamente. También la puedo alimentar con alimento balanceado. También le tengo que dar agua. Estos pastos que sirvieron para alimentar a la vaca se tuvieron que regar. Además, una vez que la vaca durante todo el proceso de crecimiento ha utilizado agua para tomar y ha utilizado alimentos, ha consumido alimentos, ya viene un proceso, el proceso de sacrificio del animal. El animal tiene que ser sacrificado, da una planta de sacrificio, luego la carne tiene que ser transportada hacia los centros de abasto o hacia los mercados donde va a ser finalmente vendida, ¿no? Todos estos procesos que yo puedo ir sumando consumen agua, ¿no? Desde darle de pastos a la vaca, darle agua a la vaca, hasta el transporte de la carne ya procesada hacia el mercado y para que finalmente llegue a nuestra mesa, ¿no? Pero volviendo otra vez al ejemplo, si yo quisiera calcular el consumo de agua total de un plato de lomo saltado, tendría que solamente considerar la cantidad de carne utilizada en el plato y sumarle los otros insumos, ¿no? Arroz, cebolla, tomate, etc. Entonces, si yo quisiera calcular la huella de agua de un plato de comida, de mi persona, de una taza de café, de una cerveza,
lo primero que tendría que saber es qué se utilizó para producir esa cerveza, cuáles fueron los insumos. Una vez que que identifico los insumos, ya puedo calcular con ayuda de unas bases de datos el consumo total de agua. ¿No? Hasta aquí el concepto es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto de agua he consumido y cómo voy a generar el impacto? Más adelante vamos a hablar sobre eso justamente, sobre la generación de impacto. Nos tomamos 10 minutos o menos para poder hacer las preguntas, si es que las tuvieran, relacionadas al concepto de huella de agua. Ok, Ronnie. Sí, bueno, interesante porque en el chat nos están anunciando, nos escriben muchos comentarios, digamos, comentarios sobre lo que tú vas mencionando, eh, comentarios sobre lo local. También tenemos algunas consultas técnicas, lamentablemente algunos compañeros y colegas están teniendo problemas de audio o de video. Les estoy recomendando poder reingresar. La mejor opción es salir y ingresar, porque estamos viendo que sí, el resto no tiene problemas de ese tipo. Nos juega mucho en contra a veces el tráfico en la red. Ahorita todo el mundo utiliza este medio para comunicarse, ¿no? Entonces, por favor, si alguien tiene algún problema de audio o de video también, les pido reingresar. Si estuviesen en un dispositivo celular, acercarse a una ventana o a un techo abierto, ¿no? Donde haya mejor recepción. Y si están en una laptop, acercarse mucho a su, a su router, ¿no? También nos están preguntando cómo es nuestro expositor. Ronnie, no te están conociendo. Yeah, sí. A ver, Ahí estamos. voy a activar mi cámara. No sé si me puedan observar. Esperen, voy a apagar el micro de los demás participantes, que se está filtrando la voz de alguien. Sí. Listo. No sé si me puedan observar. Claro. Ya, yo soy Ronnie Laura. Mi voz no va acorde con mi cuerpo. Estarán algunos sorprendidos, quizás algunos me conocen, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que el concepto se entienda y para que ustedes, cuando salgan de esta capacitación, puedan responder las consultas relacionadas a huella de agua y a la metodología ISO 14046 a cualquier empresa que se acerque por certificado azul a ustedes, ¿no? Tenemos un minuto más, me parece, para poder hacer alguna consulta en caso hubiera. Sí, Ronnie, nos están preguntando por, por si ahí tienes información o puedes compartir información de otro tipo de insumo, de otro tipo de cultivos, como el caso del payar. Nos pregunta Lady, ¿cuál es la huella de 1 kilo de payar? De repente después del curso ya Lady pueda medir directamente cuál es la huella de 1 kilogramo de payar, pero ¿hay más información sobre otros productos, Ronnie? Pues sí, hay mucha información sobre huellas de agua, pero no todas utilizan la misma metodología. Lamentablemente esto todavía no se ha estandarizado. Ya más adelante explicaré cuántas metodologías de evaluación de huella de agua existen. Y pues básicamente el problema es que no tenemos estandarizada la metodología, y esto permite una diferencia a veces en los resultados, ¿no? Eh, Existen algunos otros insumos de huella de agua. Ustedes pueden ingresar a la página de WFN de Water Footprint Network. Esta es una página que muestra una galería de productos y también tiene una base de datos de productos como la carne, el tomate, la caña de azúcar, el azúcar, el café, etcétera. La siguiente sesión
Antes de iniciar el ejemplo, voy a mostrar algunos consumos de agua de productos. Y para responder esta pregunta, voy a mostrar un video también que nombra algunos insumos, algunos productos de Ok. consumo cotidiano. Nos preguntan, bueno, dos preguntas similares. Por favor, ¿puede justificar el concepto de huella hídrica? Y creo que está relacionada a la otra. ¿Cómo nace el concepto de huella hídrica? ¿Cuál es la madre, Ronnie? ¿De dónde nace todo este proceso? Sí, bueno, o sea, nos está adelantando un poquito a la presentación porque lo iba a desarrollar en la metodología. Si me permiten desarrollarlo en los siguientes minutos, se los voy a agradecer, pero como Carlos ya lo mencionó en su presentación hace un par de días, Coextra fue quien creó el concepto de huella hídrica, así se le denominó water footprint, eh, allá por el año 2012, sí, me parece, 2012. Ahorita lo Correcto. revisamos. Sí, Ya. 2012. Vamos a ver una lámina sobre eso entonces. Sí, vamos a ver una lámina sobre eso y sobre la justificación también, porque el concepto de huella de agua sufre una evolución partiendo desde el concepto de huella ecológica hasta lo que actualmente tenemos como la norma técnica peruana. Entonces vamos a ver cómo es que se fue formando el concepto y cómo es que ahora tenemos el certificado azul también. Ok, Florentino Ordóñez nos dice, en el caso de la taza de café, ¿incluye el agua que se utiliza para producir en campo la planta de café? Si es bajo riego si es bajo riego o bajo lluvia, ¿cómo se calcula el agua que consume la planta para producir los granos de café? Gracias. Sí, como les mencionaba, es un promedio global. Se considera el agua utilizada para riego, se considera el agua por precipitación, que se denomina agua verde o huella verde. Se considera el agua utilizada de río también, y también considera un volumen de agua adicional para dilución de contaminantes. Lo mismo para el azúcar y para los otros insumos que se mostraron en el ejemplo. Ok, luego tenemos comentarios. Dicen, el agua debe tener un valor económico y así uniformizar, uy, perdón, y así uniformizar costos para encontrar el valor costo unitario del producto si sabríamos cuánto nos cuesta producir este artículo, ¿no? Ese es un comentario de, por favor, Intel luego nos avisa, lo veo como Intel, pero si nos pone el nombre luego para saber y luego contabilizarlo también en la participación del curso. Nos dicen, sería interesante a ello a manera de sensibilizar de acuerdo a los cultivos que exportan las empresas y motivarlos a reducir su huella. Nos preguntan sobre bibliografía recomendada para el concepto de huella. Eso lo vas a explicar, Ronnie, en las siguientes Sí, láminas, me parece que sí. Se puede decir que la huella de un producto se mide antes de producirlo y postproducción hasta que llegue al consumidor. Es una pregunta de Freddy Guillén. la huella de agua generalmente se calcula luego de que el producto ha sido creado, ¿no? Eh, pues porque necesitamos tener el inventario de los insumos utilizados y el volumen real de agua consumida de manera directa, ¿no? Además de la electricidad que se asocia al consumo, a la producción, perdón, del bien. Entonces, cuando se hace un estudio de huella hídrica o huella de agua, generalmente se hace sobre la producción del bien y el alcance en términos de tiempo es de un año y generalmente sobre el año anterior, ¿no? Es decir, si yo estoy en el 2019, evalúo la producción de arroz durante la campaña 2019, ¿no? Ujú. Edgar Tapia nos pregunta si existen patrones estandarizados de diferentes productos y cuál es el criterio adecuado considerando que hay diferentes consumos indirectos dentro del proceso, ¿no? ¿Cómo Existen mido todo bases de eso? datos. Si existen bases de datos, en, el, en general existen dos bases de datos. La primera base de datos generada por el año 2014 por la
página de Water Footprint Network. Esta web actualmente tiene bases de datos gratuitas para la producción de cultivos agrícolas, básicamente. Los promedios son globales y existe otra gran base de datos que es la base de datos generada por Ecoinvent. Ecoinvent es una empresa que se encarga de hacer estudios de análisis de ciclo de vida. Los estudios de análisis de ciclo de vida luego los asocian a el consumo de agua por cada uno de los procesos por los que atraviesa la producción de un bien. Y la traducción de estos análisis de ciclo de vida la realiza una empresa internacional suiza llamada Quantis, ¿no? Quantis tiene una base de datos de más de 4.200 procesos. Estos procesos sí ya más industriales, procesos que están relacionados a industria generalmente, a insumos como pintura, diésel, combustible. La WFN o Water Footprint Network está asociada más a los productos de pan llevar, ¿no? Productos agrícolas, de importación y de exportación, ¿no? Ya. Ok, Ronnie. Hay un par de preguntas que creo yo las vas a responder ahora en la siguiente parte de la presentación, porque nos preguntan sobre la norma, cuál es la norma ISO, y nos preguntan sobre los criterios para determinarlo, ¿no? Okay. Eso lo vamos a contestar. El último, Jorge Carguas, nos hace un último comentario y pasamos. Nos dice: el consumo de agua en agricultura en el Perú está sobre el 80%. Considerando un riego tradicional, siempre ha sido un problema determinar el consumo real. ¿Cómo Es verdad. hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Algo de eso vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿no, Ronnie? Ahora te dejo entonces para seguir avanzando. Muchas gracias a todos por las consultas. Vamos a seguir con la siguiente parte de la exposición. También seguro motivará nuevas preguntas, Ronnie. Adelante. Sí, en la siguiente sesión vamos a desarrollar un ejemplo práctico que permite identificar la metodología ISO 14046 para determinar esos volúmenes de agua, ¿no? Y los insumos asociados a la producción. Bueno, quería presentarles este video que hizo la Autoridad Nacional del Agua. ¿Me permiten? Por favor, aquí se van a responder algunas de las consultas, como por ejemplo, cuáles son las huellas de agua de otros productos, ¿no? Casera, a 825 litros el kilo de arroz. Lleve la cebolla a 139 litros el kilo. Compre su limón a 1015 litros el kilo, Casera. A 330 litros el kilo de pollo. Sí, dígame. ¿Sí? Ronnie, disculpa. Por favor, sí, te iba a decir, corta la transmisión, vuélvala a poner para que veamos todos bien el video que se había entrecortado. El audio está muy bien. Okay. A ver, ¿ahora? Ahora está mejor. Casera, a 825 litros el kilo de arroz. Lleve la cebolla a 139 litros el kilo. Compre su limón a 1015 litros el kilo, Casera. A 360 litros el kilo de pollo. Tenemos la papa a solo 95 litros el kilo. El Perú está entre los 10 países con más reservas de agua en el mundo. Si bien la cantidad de recurso hídrico siempre es la misma, esta tiene que repartirse cada vez entre más personas. La población aumenta y la demanda de agua dulce también. El sector agropecuario, que produce todos los alimentos que consumimos día a día, usa el 90% de esta. Por ejemplo, la canasta básica, que incluye cebolla, arroz, limón, huevos y otros alimentos más, representan aproximadamente 383 soles por mes y un total de 17.528 litros de agua. Esto quiere decir que la huella hídrica del total de la canasta familiar es 210.341 litros por persona por año. Este valor incluye principalmente la cantidad de agua usada para la producción de estos alimentos. ¿Sabes de dónde proviene el agua que hace posible la producción de todos los alimentos que consumimos diariamente? Esta agua proviene principalmente de las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura, Ancash, Ica, Arequipa, Junín y Huánuco. Entonces, ¿cuál es la huella hídrica de nuestro consumo?
La huella hídrica del consumo nacional de productos agropecuarios es aproximadamente 30.000 millones de metros cúbicos anuales en promedio. La disposición de recursos hídricos requeridos para la producción agropecuaria se verá afectada por el cambio climático. Ante estos desafíos, la medición de la huella hídrica se convierte en una herramienta clave que ayudará al sector público, al privado y a la sociedad civil a considerar los riesgos y las oportunidades que se presenten y así generar una gestión adecuada de recursos hídricos. Todos somos parte de este problema, pero también somos parte de la solución. El uso responsable del agua mejorará la calidad de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si todos supiéramos cuál es el verdadero valor del agua? Definamos juntos cuál es nuestro rol en este gran compromiso. Disculpen, me parece que había un cuadro, me reportan que había un cuadro en la presentación del video, no sé si ahora lo siguen viendo o ya desapareció. En un momento voy a tener que compartir nuevamente la pantalla. Sigue el cuadro. Sí, un momento, por favor, no sé qué. Ya está desactivado. ¿Pueden ver bien la presentación ahora? Ya la vemos, Ronnie. Y ahora está bien. Qué raro, disculpen. Espero que el mensaje haya llegado bien en todo caso. Igual ahora compartimos el link del video, ¿no? Sí, sí, o quizás, sí, lo compartimos, no hay problema. Bueno, Genial. Gracias. no, gracias a ustedes. Entonces, ahora nos toca hablar sobre las metodologías que existen en evaluación de huella de agua y los estándares, ¿no? Aquí vamos a responder unas cuantas de las preguntas realizadas. En esta línea de tiempo podemos ver cuál fue la evolución del concepto de huella de agua. Todo nace en 1992 con la creación del concepto huella ecológica. Un año después nace el concepto de agua virtual. En el 2002 nace el concepto de huella hídrica o huella de agua a través de GeoExtra. Y más adelante, no se preocupen, vamos a definir cada uno de los conceptos. En el 2010 ya se asocia el concepto de análisis de ciclo de vida con la huella de agua y los impactos que podrían generar. En el 2014 nace la ISO 14046, que es una especie de guía para la correcta evaluación de huella de agua de un producto o un bien. Y en el 2017, en Perú, se publica la norma técnica peruana, ya está disponible para poder descargarla, que es una adaptación de la norma ISO 14040. Entonces todo empieza con la huella ecológica, ¿no? ¿Qué es la huella ecológica en el 1992? Pues la huella ecológica es, en otras palabras, y para hacerlo más amigable, el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano. Así como también la cantidad o el área necesaria para absorber los residuos que genera. Por ejemplo, la huella ecológica de una persona en Estados Unidos es 9.6 hectáreas. Esto fue un resultado de 1999. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de superficie requiere una persona promedio para satisfacer las necesidades básicas? En Estados Unidos, una persona requiere en promedio 9.6 hectáreas. ¿Qué se considera para medir la huella ecológica? Pues para medir la huella ecológica necesito la cantidad de hectáreas para urbanizar,
las hectáreas necesarias para producir alimento, la superficie necesaria para producir el pescado en el mar, las hectáreas de bosques necesarias para asumir el dióxido de carbono que generamos, y se expresa, como les decía, en hectáreas por habitante año, ¿no? Entonces, ¿cuánto de superficie requiere una persona para cubrir sus necesidades y además para absorber los contaminantes que se generan? Esto en 1992. En 1993 nace el concepto de agua virtual. Les va a parecer muy similar al concepto de huella de agua, pero existe una diferencia significativa, y quizás por esto se generó la confusión en la primera pregunta que hicimos en la encuesta, ¿no? El agua virtual se define como el agua contenida en un producto, es decir, la cantidad que es necesaria para generar el producto, ¿no? Esto se asoció más a productos agrícolas. El principal objetivo de la creación de este concepto era, si yo soy un país que genera mucho uso de agua por la producción de un bien, lo que puedo hacer para reducir ese impacto que estoy generando por la producción de determinado bien es importar productos. Es decir, si yo estoy en una zona con alta escasez y produzco un bien, pues lo recomendable es que más bien importe los productos de un país que tenga mucha disponibilidad de agua. Entonces, cuando hablamos del término agua virtual, hablamos del agua contenida en un producto, la cantidad necesaria para generar el producto, ¿no? Es el agua utilizada en un producto. Pero cuando hablamos de huella de agua, hablamos del consumo total de agua, es decir, el volumen total de agua que se asocia a los diversos procesos en el análisis de ciclo de vida de determinado bien. Ya en el 2002 nace el concepto Water Footprint Network. Arjen Hoekstra introduce el concepto y clasifica la huella de agua en 3 diferentes tipos de huella. ¿Cómo así? A ver, si yo quiero, según esta metodología, si yo quiero calcular la huella de agua de un producto agrícola, tengo que primero saber cuánto de agua superficial o subterránea consumo para la producción del arroz. Entonces, él calcula el volumen total de agua superficial o subterránea que no es devuelta a la cuenca, que se evapora o se incorpora a un producto, y la denomina huella azul. Entonces, el volumen total de agua superficial o subterránea que se utiliza, que se consume para la producción de un bien o de un servicio, huella azul. Huella verde, el volumen total de agua de precipitación que se consume en un proceso o producto y que no se devuelve a la cuenca. Huella verde. Para las empresas que postulan al certificado azul, las empresas que postulan al certificado azul no necesariamente tienen este tipo de huella, la verde. ¿Por qué? Porque no utilizan agua de precipitación, pues utilizan agua de pozos o agua de ríos o de lagos o de lagunas, pero no utilizan agua de precipitación. Y además Hoekstra clasificó al tercer tipo de huella como huella gris, y le denomina huella gris al volumen total de agua requerida para diluir un contaminante hasta el punto en que la calidad esté sobre los estándares aceptables. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un lago y a este lago lo contamino con aceite, ¿cuánto de agua yo requiero para diluir este contaminante en este cuerpo de agua? A ese volumen total de agua le considera también consumo, porque entiende Hoekstra de que es la cantidad total de agua que yo requiero para poder eliminar el contaminante, y ese volumen de agua no se va a recuperar. Entonces, Hoekstra en el 2002 crea el concepto de huella de agua y lo clasifica en azul, verde y gris. Y yo sé cuál es mi consumo total de agua de pozo o de río, ya tengo la huella azul. Y además
tengo estaciones climatológicas que me permiten determinar cuál es el volumen de agua utilizado para la producción, generalmente cultivos agrícolas, también ya sé cuánto de agua verde estoy consumiendo. El agua gris es más como un volumen de agua ficticio, es decir, un volumen de agua calculado para eliminar un contaminante o para diluir el contaminante, ¿no? Si yo sumo estos tres, según el concepto de GeoExtra, ya tengo mi huella de agua total. Ya tengo mi huella de agua total, y en el ejemplo de la taza con café, lo que calculamos en ese ejemplo es el volumen de agua consumida según la metodología de GeoExtra, ¿ya? Pidieron fuentes, solamente pongan Water Footprint Network en Google y van a poder acceder a la galería de imágenes y a la base de datos completamente gratuita sobre insumos agropecuarios y sus huellas. Y van a poder observar que muchas de las huellas están clasificadas como azul, verde, gris. Algunas no tienen huella verde, por ejemplo, azul, verde, gris. Y van a poder también ver que existen huellas por país y huellas promedios mundiales, ¿no? Entonces, GeoExtra fue el que más se acercó al concepto antes de lo que ahora conocemos como ISO 14046. Fue la metodología más utilizada en algunos años. Es más, la Autoridad Nacional del Agua ha publicado estudios de huella de agua utilizando este concepto y clasificando los consumos en azul, verde, gris. Ya para el 2010, se asocia el concepto de análisis de ciclo de vida con consumos de agua. El análisis de ciclo de vida, ustedes lo deben conocer mejor que yo, es los procesos por los que tiene que atravesar el bien para que pueda ser producido o incluso para poder ser reutilizado, ¿no? Atraviesa ciertos procesos como la extracción de materias primas. En el ejemplo, ustedes pueden ver que se trata de leche. La materia prima pues, es la leche fresca que luego es ingresada a una planta procesadora para poder hacer la leche evaporada, si se quiere así. Luego esta se lleva a un centro de distribución o a una tienda o a un supermercado. Es consumida y luego el envase puede ser reutilizado o puede ser desechado y no puede ser reaprovechado quizás. Pero todos estos procesos que les mostramos en esta gráfica están asociados a el análisis de ciclo de vida de la producción de la leche evaporada. Normalmente cuando una empresa hace un estudio, tiene información solamente de los dos primeros procesos, ¿no? De la extracción de la materia prima y del procesamiento de esa materia prima. Si se trata de una industria agroexportadora, podríamos entrar en el proceso 3, que es distribución, porque la empresa sabe a dónde envía sus productos, ¿no? Sobre el uso y consumo hay poca información. Sobre el uso y consumo hay poca información y sobre la disposición final también, porque la empresa tiene definidos ya sus alcances y no posee esta información. Y es bien complicado calcular la huella de agua de los tres procesos, los tres últimos procesos, ¿no? Entonces, por eso cuando hacemos un estudio de huella de agua siempre aplicamos solamente los conceptos, el análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta, que se conoce como el análisis de los dos primeros procesos, de la materia prima y el procesamiento. Así que generalmente si en algún momento les llega un expediente sobre un estudio de huella de agua, van a ver que los estudios están relacionados a cuánto de materia prima extraigo, qué materia prima utilizo y cómo proceso esta materia prima para poder obtener el producto final. Ya en el 2014 nace la ISO 14046. La ISO 14046 es una guía que muestra los principios, los requisitos y las directrices para poder calcular el consumo total de agua y los impactos que se generan por la producción de un bien o de un servicio. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? ¿Se les hace familiar? Es la dimensión de la cantidad de agua, es decir, cuánto de agua consumo de manera directa
y cuánto de agua consumo de manera indirecta a través de suministros, energía, transporte y combustible. Esto ya lo hemos visto. En la taza de café era el café, el azúcar y la electricidad, ¿no? Y el agua además. Pero si retomamos la tercera diapositiva sobre el concepto de huella de agua, el concepto de huella de agua no solamente habla de cuánto de agua se consume. Es verdad que si buscamos biografía sobre huella de agua, vamos a ver un montón de imágenes relacionadas a cuánto de agua se está consumiendo. Pero el concepto de agua, además, abarca también el impacto que se genera por la producción de ese bien o de ese servicio. Pero el impacto sobre quién, el impacto dónde. El impacto principalmente sobre la calidad del agua. ¿Cómo si? Si yo estoy en una zona con elevado estrés hídrico, es decir, poca disponibilidad de agua, lo que estoy haciendo es hacer que esta zona se vuelva más estresada. Si yo tengo una planta de producción de cervezas y produzco la cerveza y estoy en Lima, pues voy a generar un impacto mayor que si estuviera en una zona con mucha disponibilidad de agua, porque Lima es una zona de sequía. Además, si yo descargo agua de mala calidad, puedo afectar al entorno que me rodea, al entorno. Entonces, la dimensión de calidad de agua ya habla de un impacto de punto medio, así se le denomina. El impacto de punto medio que puede darse por el estrés hídrico de la zona y por la calidad de agua de descarga. Pero además hay un impacto potencial de punto final. Y esto es lo que nos indica la ISO 14046, que se debería considerar para poder tener un perfil completo de estudios de huella de agua. El impacto potencial en la salud de las personas y en la calidad de los ecosistemas. Volvemos al recuadro del medio. Si yo descargo agua de mala calidad a un río y este volumen de agua es utilizado para riego de cultivos, lo que puedo hacer o lo que voy a hacer es, o podría hacer es generar enfermedades en un grupo de personas. Se le denomina entonces impacto potencial en la salud de las personas o en salud humana. Si este volumen de agua contaminada llega al usuario y este lo consume o lo utiliza para la preparación de alimentos, puedo enfermar a un grupo de personas, puedo ocasionarles hasta la muerte a un grupo de personas. Si volvemos otra vez al cuadro del medio y estoy en una zona altamente estresada, lo que voy a ocasionar si estoy como una empresa que produce zapatos en determinada zona con alto estrés, lo que voy a generar es también que el entorno tenga menor disponibilidad de agua, es decir, voy a recrudecer el estrés hídrico de la zona, voy a aumentar el estrés hídrico de la zona y antes, si un grupo de regantes tenía agua en determinada cantidad, ese volumen de agua ya no va a ser el mismo y lo que puede ocasionar es enfermedad o hasta muerte en las personas. Hablamos de un impacto potencial, hablamos de lo que podría yo generar por la actividad que desarrollo. Pero no solo eso, también puedo generar pérdidas de especies en un área determinada. Hablamos entonces del impacto potencial en la calidad de los sistemas. Puedo desaparecer una especie si contamino el agua y la descargo. Puedo desaparecer una especie si en un lugar que tenía mucho estrés, además de tener todo el estrés, estoy quitándole el poco agua que tiene determinada especie en un área, ¿no? Entonces, puedo afectar de esa forma también en la calidad de los ecosistemas, ¿no? A través de la desaparición de especies. Para poder, la ISO 14046 nos dice que yo puedo tener el alcance del estudio hasta incluso la segunda dimensión de calidad de agua. Es decir, debo primero calcular la cantidad de agua consumida y debo también calcular el impacto de punto medio por estrés de la zona, por el estrés hídrico. Pero si quiero tener un impacto, si quiero tener un perfil completo de huella de agua, debo
sí o sí calcular el impacto de punto final. Y en este caso, los impactos de punto final asociados a salud humana y ecosistema. En el Perú, en el 2017 se adopta esta norma ISO 14046 y la norma ISO 14046 se vuelve norma técnica peruana y proporciona lo mismo, los requisitos y las directrices para realizar un informe de evaluación de huella de agua única o individual. Es decir, la norma técnica peruana ya está publicada, ya puede ser tomada como referente por cualquier empresa para poder evaluar su huella de agua, ¿no? Entonces, llegamos un poco ya al problema. Este es un taller para evaluar conceptos y metodologías de la norma ISO, de la huella de agua, y lo que quisiera hacer a través de este ejemplo es que ustedes me ayuden a determinar cuánto es el consumo de agua, por esta actividad. Permítanme un momento. Listo. Entonces, el problema es el siguiente. Este es un ejercicio. Por favor, estén muy atentos porque luego de esto va a haber una encuesta de una pregunta para determinar consumo. Empezamos. A ver, esta es una vivienda que cuenta con los servicios de agua potable, pero también cuenta con el servicio de agua de camión cisterna. El volumen total de agua que ingresa, pues tienen 15 metros cúbicos de agua potable y además tienen 10 metros cúbicos de agua de camión cisterna. El periodo que quisiéramos evaluar en este ejemplo es el periodo de un mes. Entonces, durante el mes, esta familia quiere saber cuánto de agua consume. Una palabra importante que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cuánto de agua consume la familia por un mes? ¿Cuáles son los principales usos de agua en este ejemplo? Ya hemos visto cuánto de agua ingresa. Lo que tenemos que determinar en este ejemplo es cuánto de agua se está descargando y cuánto de agua se está consumiendo. Vamos a detallar cada uno de las esferas que pueden ver ahí, de los círculos, perdón. Ya habíamos dicho que 15 metros cúbicos de agua ingresan a través de la red y habíamos dicho que 10 metros cúbicos de agua ingresan a través de un camión cisterna. ¿Cómo se reparten? A ver, 5 metros cúbicos de agua se utilizan 5 metros cúbicos de agua se utilizan para los servicios higiénicos. Esto quiere decir para los baños, ¿no? Esta es agua que va a ingresar a los tanques de los inodoros y que luego se va a descargar. Hay otros 5 metros cúbicos de agua que se están utilizando para el lavado de los servicios, el lavado de los platos, el lavado de los cubiertos. 5 metros cúbicos de agua que van a ser utilizados en el lavado de trastes solamente y que se van a descargar al sistema de desagüe. 3 metros cúbicos de agua van a ser utilizados en la preparación de alimentos. Es decir, para preparar el lomo saltado que tanto nos gusta, para preparar la sopa que tanto. Entonces, esta es agua que se está incorporando en el producto. 2 metros cúbicos de agua van a ser utilizados para lavar el carro. En este ejemplo considerado ideal, estamos tomando 2 metros cúbicos de agua para lavarlo con un trapo y este trapito de este agua que se está utilizando para lavar el carro, el vehículo, se va a evaporar en su totalidad. Es decir, el 100% de agua utilizada para lavar el vehículo va a ser evaporado. Hay 10 metros cúbicos de agua que se están evaluando durante el mes y estos 10 metros cúbicos de agua se están utilizando en la piscina. Estos 10 metros cúbicos de agua se están almacenando
Y como habíamos identificado al inicio de que se trata de un mes de evaluación, este volumen de agua permanece almacenada en la piscina. Y al siguiente mes probablemente se descargará, pero lo que estamos haciendo en este ejemplo es almacenar 10 metros cúbicos de agua en un mes. Entonces, para resumir, identificar cuánto es el volumen de agua que ingresa. Ya sabemos que ingresan 25 metros cúbicos de agua. E identificar cuál es el consumo total de agua en este ejemplo durante el periodo evaluado, un mes. Considerar que el servicio higiénico, la cocina y todo el agua que se vaya al desagüe, al tratarse de un ejemplo ideal, todo el agua que se utiliza, que va al desagüe, va a ser tratada posteriormente y va a estar disponible para otros. Entonces, la pregunta que nos toca ahora responder, ya para terminar esta primera parte de los conceptos de huella de agua y las metodologías, y para ingresar a las preguntas que entiendo es la parte que más les interesa a ustedes, es ¿cuánto de agua se está consumiendo en esta casa durante el mes? Vamos a lanzar la tercera votación. ¿Listo? ¿Pueden ver ahí la votación, por favor? Confírmenme. Sí la vemos, Rodney. Gracias. Recuerden que consumo de agua está asociado a la cantidad de agua que no retorna a la cuenca. En el ejemplo hemos identificado que hay evaporación, que hay almacenamiento, que hay agua que se incluye en productos y que no va a retornar. ¿Ya? Entonces la pregunta está más fácil aún, ¿no? Vamos a ver si puedo regresar a la diapositiva anterior. ¿Se ve el ejemplo, Alejandro? Rodney, vemos el cuadro oscuro nuevamente. Es que es el cuadro de la votación, recién me he dado cuenta. Ya. A ver, voy a minimizarlo para que sigan votando. Ahí, Sí, ya no lo vemos. ya. Sí se ve el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ustedes tienen que responder es ¿cuánto de agua se consume en el ejemplo? Ya hemos identificado que son 25 metros cúbicos de agua que ingresan. Hemos identificado cuáles son los usos de agua y también sabemos a qué se denomina consumo de agua, ¿verdad? Entonces, solamente nos queda responder la pregunta. Damos un minuto más, voy a ver, perdón, seguramente les va a aparecer nuevamente el cuadro, quiero ver. Hay 19 de 39 votaciones, pues necesito por lo menos 30. Ya, muy bien, van 25 ahora. Vamos a dar 30 segundos más para pasar a la explicación de los resultados y a las preguntas que ustedes tengan. A ver, por favor, tenemos 30 de 39. 30 de 39. Alejandro, Carlos, voten, por favor. Así sepan la respuesta.
Ahí están Alejandro y Carlos, ahora son 32. Listo, cerramos la votación. Finalizar la votación. Y compartir los resultados. Bueno, este cuadro me demuestra de que el 56% ha estado atento, el 56% ha respondido bien. Son 15 metros cúbicos de agua que se están consumiendo y ahora vamos a explicar por qué. Los que respondieron 20 metros cúbicos y 30, pues atentos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias por haber votado los 30 participantes, por si acaso es anónimo. Listo. A ver. ¿Cuáles son los consumos? Bueno, los consumos identificados son 3, ¿no? 3 metros cúbicos de agua utilizada para la preparación de alimentos, porque es agua que se va a incluir en el producto y no se va a devolver a la cuenca. Algunos dirán, oye, pero yo voy al baño. Sí, pero en este caso, voy a hacer un ejemplo ideal, sí se van a considerar como consumo, ¿no? El agua de auto, pues, algunos habrán pensado de que el volumen total de agua estaba almacenada, perdón, el volumen total de agua utilizada en el lavado del vehículo iba a formar una escorrentía, un pequeño riachuelo, iba a llegar al desagüe y que se iba a reaprovechar. Pues en el planteamiento del problema se indicó que el volumen total de agua se iba a evaporar, ¿no? Al tratarse de una evaporación, el volumen de agua no iba a retornar al agua. Y el ejemplo más, los 10 metros cúbicos de agua de la piscina, ¿por qué si se consideran consumo? Se consideran consumo porque el agua durante el periodo de evaluación estuvo almacenada y no estuvo disponible para otros usos y no se devolvió a la cuenca durante ese periodo. Si hubiéramos extendido el periodo de evaluación y hubieran sido 2 meses, probablemente en el segundo mes el agua hubiera sido devuelta a la cuenca, y al ser devuelta no se le consideraría consumo, más bien solamente se debería considerar el volumen de agua que se evaporó de esa piscina, ¿no? Entonces, la respuesta a este problema sencillo es: ingresan 25 metros cúbicos de agua de la red nacional y de camión cisterna, 10 metros cúbicos de agua retornan a la cuenca a través de el sistema de desagüe por el uso en servicios higiénicos y cocina, 5 metros cúbicos cada uso. El agua que llega al desagüe es tratada y luego vertida a un río. Y los otros 15 metros cúbicos por la preparación de alimentos, por el lavado del vehículo y por el almacenamiento, por el uso de agua en la piscina, sí son consumidos, ¿no? Espero que se haya entendido un poco mejor ya con esta explicación. Y yo creo que ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Pero yo poder ahora responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie, por la exposición. Yo creo que muchos temas estuvieron bastante claros. Tenemos algunas consultas que nos hacen. A ver, esta es una pregunta bien general, pero muy importante. ¿De qué manera podríamos reducir la huella hídrica para ser consumidores responsables? Sí, nuestra huella hídrica, la huella hídrica personal, podemos reducirla a través de ser más eficientes en el uso de agua. Por ejemplo, cuando al inicio mencionaba lavarnos la boca con el caño cerrado, tomar una ducha de máximo 5 o 10 minutos, y no quedarnos media hora por más que el agua esté calientita y rica. Llenar la lavadora cada vez que voy a lavar mi ropa y no lavarla a la mitad de su capacidad. Si es que soy más eficiente en el uso de la energía en mi hogar, también puedo ser más, puedo reducir mis consumos de agua. Si es que en lugar de un inodoro convencional, yo utilizo inodoros con doble pulsador, también puedo ser más eficiente. Si es que instalo grifos ahorradores, puedo ser más eficiente y puedo reducir mi huella.
Si es que no consumo artículos de un solo uso y reuso siempre, también estoy reduciendo mi huella. Eso desde el punto de vista personal. Si es que además, si es que soy una empresa y quiero reducir mis consumos, tengo que verificar los procesos, ¿no? Por ejemplo, si tengo piscinas de almacenamiento, puedo utilizar geomembranas para cubrir el espejo de agua y evitar evaporación, o mallas Rachel para cubrir espejos de agua. Puedo utilizar esferas de sombra. Puedo, si es que soy una empresa agrícola, implementar actividades de mantenimiento y de renovación de sistemas de riego tecnificado. Puedo implementar proyectos de reducción para eh, en campamentos, si es que tuviera campamentos en mi área, a través de programas de capacitación, etcétera, identificación de fugas. Hay muchas oportunidades que seguramente las vamos a ver con Tania en los ejemplos en la última sesión. No quiero extenderme mucho para ver si es que existe alguna otra pregunta, Alejandro. Claro que sí. Dice, ¿qué huella generan los que producen bienes usando aguas de retorno? Entiendo, cuando reusas el agua, eh, ¿cómo se considera en Otra vez, términos de huella? otra vez, por favor. ¿Qué huella generan los que producen bienes usando aguas de retorno? Un poco más general, ¿qué pasa cuando uno usas agua de una fuente tipo un pozo o la red pública o un río si no tomas agua reusándola? Ya, a ver. El concepto de huella dice que si yo extraigo agua y ese volumen de agua no lo retorno, es consumo, ¿verdad? En ese mismo sentido, si yo reuso agua en procesos, soy más eficiente y voy a dejar de extraer de la fuente principal. Entonces, al tener procesos asociados a reuso de agua, estoy demostrando mi eficiencia y estoy manteniendo los niveles de agua subterránea, si es que se tratara de, ¿no? O estoy tratando de ser mucho más eficiente en los procesos. Por ejemplo, tengo procesos de enfriamiento en sistemas cerrados, tengo procesos de reuso de agua en minería a través de tratamiento de agua ácida, etcétera. Todos esos procesos sirven para reducir los consumos de agua, me hacen más eficiente y a la vez estoy dejando de descargar agua contaminada, que es la otra parte del concepto de huella de agua, ¿verdad? Es el agua no solamente es consumo, sino también, la huella de agua no solamente es consumo, sino también impacto, ¿no? Ok. A ver, hay una pregunta que dice, la contabilidad de la huella hídrica, ¿cuál sería el método de mantenimiento y desarrollo de estándares? Yo creo que esa la podemos dejar para la presentación que va a hacer la DAR, porque ellos manejan la iniciativa de estándares de eficiencia y también ahora la de huella y certificado azul. Así que, Tania y equipo, yo creo que esta pregunta la vamos a guardar muy interesante para la sesión del viernes próximo, que es en la que ya expondremos el tema del certificado azul. Luego nos preguntan, bueno, sobre cuando el agua llega a una petarga destinada a riego mediante reuso, ya nos diste esos ejemplos. El uso de la tecnología está relacionada directamente con el consumo de agua. La huella hídrica de un cultivo bajo riego por gravedad es diferente a riego por goteo. Creo que Florentino ha Correcto. entendido bastante bien los conceptos que hemos dado el día de hoy. Así que un punto para Florentino. Muy bien. ¿Se sabe la huella hídrica por persona en el Perú? Eso nos daría un indicador para un balance hídrico de nuestra situación actual y futura. En el video teníamos un valor, parece que era 1.000.000 de metros cúbicos por persona al año. Hay calculadoras que nos pueden permitir evaluar nuestra huella de agua personal a través de las actividades o de los consumos que tenemos diariamente. Hay un estudio también hecho en Lima Metropolitana sobre consumos de agua por distritos, me parece. Sí hay información, hay mucha información. Quizás en la siguiente presentación pueda mostrar algunos de esos resultados para reforzar la respuesta. Claro que sí.
Sí, sí, Rodri. Yo recuerdo que eran más o menos 1.300 litros por persona al día en lo que es huella, ¿no? Y es bien interesante conocer eso para poderla gestionar. Y recuerdo mucho que Ana tenía una calculadora personal. Hace algún par de años se lanzó en el sitio web. Debe estar por ahí. Creo que sería interesante poderla recuperar. Nos va a servir a todos para medir nuestra huella y también para a enseñarle a otros a hacerlo, ¿no? Eso es un muy buen ejercicio.